En la familia Robinson, los preparativos para la celebración familiar estaban en pleno apogeo. La dueña de la casa, y también la cumpleañera, Britney, trabajaba como chef en un restaurante, por lo que la mesa estaba llena de delicias. Había ensaladas y aperitivos elaborados y bellamente decorados, canapés y como platos calientes, un guiso en cazuelas y un ganso en jugo de naranja. En el refrigerador se enfriaba el postre, una suave y delicada mousse de chocolate en copas. Después de terminar con los preparativos, Britney comenzó a arreglarse. Al fin y al cabo, era su aniversario y debía lucir impecable. Se rizó el cabello, lo acomodó con elegancia, se puso un traje de pantalón que resaltaba favorablemente sus encantos femeninos, echó un vistazo al espejo y sonrió para sí misma. Los años, por supuesto, dejan su huella, ya no era una modelo y había ganado unos kilos de más. Además, tenía los hombros anchos, como los de su madre. Pero, en general, se veía bastante bien. Britney le guiñó un ojo a su reflejo y, de buen humor, fue a recibir a los invitados. Imaginaba cómo la felicitarían, le darían regalos y le desearían lo mejor. Finalmente, los invitados llegaron, su suegra, su mejor amiga Sarah y sus colegas, tanto del trabajo de ella como del de su esposo. Comenzó la fiesta. Los invitados comían con buen apetito, elogiaban sin cesar a la anfitriona, las copas chocaban con brindis y el champán burbujeaba alegremente. Solo que su esposo, Albert, estaba sentado con una expresión sombría y tensa, como si no estuviera disfrutando del festejo. Si tan solo ella supiera lo que él estaba planeando. Cabe decir que últimamente Albert se sentía cada vez más irritado por su propia esposa, y ni siquiera él mismo podía explicar la razón. Aunque, ¿para qué engañarse? Si había una razón. Sarah, la amiga de su esposa, lo había estado cortejando de manera descarada, con la secreta intención de arrebatárselo a Britney. Y en cuanto a artimañas para lograrlo, era una mujer con mucha experiencia. En su mente, incluso se imaginaba a sí misma como la esposa de Albert. ¿Y por qué no? Serían una buena pareja, si lo pensaba bien. Además, la casa de Albert era enorme y, según su errónea suposición, le pagaban un dineral en el trabajo. ¿Cuánto podría gastar en ropa nueva con ese dinero? Sería fantástico. Así que, con ese estado de ánimo previo al cumpleaños de su esposa, Albert no pensaba tanto en qué regalo podría gustarle, sino más bien en cómo avergonzarla en público. Esa tonta idea se le había metido en la cabeza, y no podía quitársela. Si la inocente Britney hubiera podido seguir el curso de esos pensamientos, seguramente se habría horrorizado. Y además, habría descubierto quién había sembrado esa idea en la mente de su esposo. La instigadora era nada menos que su mejor amiga. En una ocasión, cuando Albert se encontró con Sarah y le mencionó la próxima celebración del cumpleaños de su esposa, ella, aparentemente en broma, le dijo: «Para que los invitados no se aburran, dale un regalo original por su cumpleaños número 30. Por ejemplo, cómprale un vestido un par de tallas más pequeño y pídele que se lo pruebe de inmediato, para que todos aprecien cuánto te preocupas por ella». Incluso podrías hacer una broma. Algo como: «No alcanzo a seguirle el ritmo a mi querida esposa, pierde la figura tan rápido que desde la tienda hasta la casa el vestido ya le quedó pequeño». Los invitados se reirían mucho. A Albert le encantó la idea. Pues claro, está genial. Un toque de humor para relajar el ambiente y divertir a los invitados, se rió el hombre. Ni siquiera pensó en que con eso lastimaría a su esposa, la humillaría y la avergonzaría delante de todos. Se entusiasmó de inmediato con la idea y se apresuró a llevarla a cabo.
Por supuesto, conocía perfectamente las medidas de su mujer, pero en la tienda pidió deliberadamente un vestido 2 tallas más pequeño y, además, más corto. Sin sospechar nada de semejante traición, Britney, de excelente humor, atendía a sus invitados. Todos estaban sentados a la mesa festiva, charlando animadamente y esperando el inicio de la celebración. Como era de costumbre, descorcharon el champán, brindaron por la salud y la felicidad familiar. Los invitados bromeaban con simpatía y elogiaban las habilidades culinarias de la anfitriona, lo que sin duda le agradaba mucho a Britney. Entonces su esposo, pidiendo un momento de atención, se puso de pie y dijo: «Querida, de todo corazón te felicito por tu cumpleaños. Y te regalo este vestido. Lo escogí con mucho amor, tomándome mi tiempo para elegirlo con cuidado. Quiero que te lo pongas ahora mismo, para que todos puedan admirar lo hermosa que te ves con él». Sacando un paquete envuelto en un lujoso papel con el logo de una famosa marca, Albert lo desplegó directamente en la mesa. Por un instante, los invitados se quedaron en silencio, observando lo que tenía en las manos. Luego, algunos comenzaron a apartar la mirada incómodos, mientras las mujeres susurraban entre ellas. Britney, al ver lo que Albert estaba mostrando, sintió como su rostro se encendía de vergüenza. Tomó la prenda de sus manos y, con la cabeza baja, salió a la habitación contigua. Lamentablemente, su emoción no era de alegría. Nada de eso. Con solo echar un vistazo al vestido, que parecía más apropiado para una adolescente que para ella, supo de inmediato que, si intentaba ponérselo, se vería completamente ridícula. Se encerró en la habitación y, colocándose frente al espejo, sostuvo aquel regalo sobre su cuerpo. Por supuesto, no podía interpretarlo de otra manera que como una burla. Ni siquiera valía la pena intentar probárselo. Si trataba de ponérselo, el vestido seguramente se rompería por las costuras. Con el corazón hecho pedazos, se dejó caer junto al espejo, cubriéndose el rostro con las manos y llorando amargamente. No tenía idea de cómo actuar a continuación. Salir con ese regalo puesto era impensable. Salir sin él, todavía peor, empezarían las preguntas, y cualquier respuesta que diera sería humillante para cualquier mujer. Es que me queda pequeño. Quien más disfrutaba de aquel bochorno era Sarah, la amiga de Britney. Desde que Britney se casó con Albert, Sarah le había tenido envidia. Decía que su amiga había sacado el billete ganador al encontrar un marido como él. Sarah y Britney vivían en la misma calle y, desde la infancia, habían sido consideradas inseparables. Sarah siempre había sido la líder en su grupo de amigas, le encantaba dominar en todo. Según ella, el chico más guapo debía ser suyo y solo suyo. Nunca cedía ante nadie en nada. Con el tiempo, algunas chicas comenzaron a darse cuenta de su verdadera personalidad y se alejaron de ella. Sin embargo, Britney seguía siendo su amiga, si es que a eso se le podía llamar amistad. Britney la soportaba debido a su carácter, era una chica tranquila, modesta, flexible en sus relaciones con los demás. Sarah, sin embargo, no perdía oportunidad para defraudar a su amiga. Cuando iban juntas a la discoteca, enseguida encontraba un acompañante y dejaba a Britney sola, aunque siempre prometían regresar juntas a casa. A Britney, por supuesto, le dolía, pero no era rencorosa y no podía enojarse por mucho tiempo. Sarah, en cambio, jamás se sentía culpable y siempre lo tomaba a broma. Soy Sarah, yo sé cómo ganar. Sarah era, sin duda, una chica llamativa, con una figura esbelta y un rostro atractivo y seductor. Estaba acostumbrada a coquetear con los chicos primero, siempre lanzando miradas insinuantes a su alrededor.
Los pretendientes la rodeaban en masa, pero ninguna relación llegaba al matrimonio. Actualmente trabajaba como vendedora en una boutique, algo de lo que se sentía muy orgullosa. Constantemente le contaba a Britney sobre los nuevos admiradores que tenía gracias a su trabajo. Así pasaba de un pretendiente a otro. El tiempo pasó y, al llegar a los 30, Sarah seguía sin encontrar marido. Britney, en cambio, no podía considerarse una belleza, pero tenía algo especial. Su figura no era espectacular, pero su rostro era dulce y encantador, una nariz pequeña, labios pequeños pero carnosos, mejillas sonrosadas. Sí, era un poco rellenita, pero se movía con ligereza. Albert se enamoró de ella por su sencillez y naturalidad. No es arrogante, no es molesta, no presume de sí misma, no se cree una reina. Y además, es atractiva. Será una buena y fiel esposa, una madre cariñosa, pensaba Albert. No le tomó mucho tiempo darse cuenta de que Britney era una mujer de buenos valores. Además, le interesaba como persona, como compañera de conversación. Con ella se sentía en paz. Juntos recordaban los años escolares, los maestros, las anécdotas y situaciones divertidas de su infancia. Sus encuentros eran increíblemente cálidos y entrañables. Cuando Albert le propuso matrimonio, Britney fue la mujer más feliz del mundo. ¡Qué suerte tenía! ¡Qué hombre tan maravilloso era Albert! Y qué extraño que la hubiera elegido a ella y no a Sarah o a cualquier otra mujer. Era difícil de creer. Sarah pensaba exactamente lo mismo. ¿Qué vio Albert en esa Britney? ¿Qué fue lo que tanto le atrajo de ella para casarse? A mí también me llevó en coche varias veces, pero ahí quedó todo. ¿Por qué? La ira y la envidia la consumían. Y decidió actuar. Cuando visitaba a Britney en su casa, siempre se ponía tacones altos, vestidos provocativos y un maquillaje llamativo. Si Albert estaba en casa, su actitud se volvía inusualmente coqueta, reía demasiado fuerte, se mostraba melosa, hacía bromas fuera de lugar y le lanzaba cumplidos a Albert delante de su esposa. Sin embargo, últimamente su entusiasmo había disminuido. Hacía bastante tiempo que no iba de visita, excusándose con el trabajo. Britney incluso sintió alivio, pues su amiga ya le estaba cansando. Sus interminables historias sobre pretendientes, muchas de ellas probablemente inventadas, empezaban a fastidiarle. Por desgracia, Britney ni siquiera podía imaginar el verdadero motivo por el que Sarah había dejado de visitarla. La razón era que Albert y Sarah habían comenzado a verse en secreto. Por supuesto, como siempre, la iniciativa fue de Sarah. Un día, Albert entró en la boutique para comprar un perfume. Entre charla y charla, Sarah, con su característico aire seductor, le pidió que la llevara a casa. Albert aceptó encantado. Cuando llegaron, Sarah le sonrió con dulzura y le dijo: Albert, ¿podrías echar un vistazo a mi calentador de agua? Eres ingeniero, después de todo. No calienta el agua y tal vez puedas arreglarlo. Pero en cuanto Albert cruzó la puerta de su apartamento, la astuta seductora lo envolvió en un torbellino de pasión. El hombre se olvidó de todo mientras se entregaba a los placeres con la mejor amiga de su esposa. Desde entonces, comenzaron a verse con frecuencia, a veces planeado, a veces casualmente. Y en cada encuentro, sin tapujos, la amante le insinuaba: Albert, vives con Britney, pero ¿eres realmente feliz? No tienen hijos, ni amor. Es que da pena verla. Nunca fue elegante, y ahora se ha puesto gorda como un barril. Y tú eres un hombre apuesto, podrías tener algo mejor.
Naturalmente, si a alguien se le repite lo mismo una y otra vez, tarde o temprano empieza a creerlo. Así que Sarah logró poner a Albert en contra de su propia esposa. De ahí toda esa amargura hacia Britney. Por eso no es de extrañar que se sintiera tan herida y molesta por esta cruel broma organizada por su marido. ¿Por qué me hizo esto?, sollozaba Britney. Sabía perfectamente que el vestido me quedaba pequeño. ¿Y por qué insistió tanto en que me lo probara delante de todos? Y lo peor, cómo se alegraba de mi humillación, junto con Sarah. Britney apretó los puños. Si hay alguien a quien ya no soportaré en mi casa, es a ella. No volverá a poner un pie aquí. Gracias, querido esposo, por arruinarme la celebración. Estaba tan alterada que comenzó a dolerle la cabeza. Sentía como si toda una familia de pájaros carpinteros se hubiera instalado en su mente, picoteando desde dentro. Las palabras de su marido seguían resonando en su cabeza. Esperamos una segunda juventud, y lo que llega es una segunda papada. ¿A qué venía eso? Y además, lo decía mirando a Sarah, como esperando su reacción. Y ella se reía. Todos se reían. Era una burla hacia ella. Su esposo ya había tenido cambios de humor antes. De la nada, se irritaba, le hablaba con rudeza, intentaba pincharla con comentarios sarcásticos. Por ejemplo, cuando Britney compartió con él su alegría por haber sido ascendida a chef, en lugar de alegrarse con ella, la menospreció. Britney, digas lo que digas, tu trabajo no vale nada. Podrías haberte convertido en tecnóloga en la industria alimentaria después del instituto. Es más prestigioso y mejor pagado. Pero así, pasarás el resto de tu vida chamuscándote en esa fonda. Le dolía que su esposo no la valorara. Últimamente, nada de lo que hacía parecía estar bien para él. Y todo cambió tan de repente. No hacía mucho, la elogiaba por su talento culinario, devorando con gusto sus sopas espesas y sabrosas, sus panecillos con pasas y canela, y todos los manjares con los que lo consentía. La casa siempre olía delicioso a comida casera, la cocina relucía, todo estaba limpio y en orden. Y Britney también se cuidaba, era muy meticulosa con su aspecto. Incluso su suegra la respetaba por eso. Pero su esposo, era como si se hubiera desatado algo en él. Britney reflexionó. Algo extraño estaba pasando. Querido, gracias por el maravilloso vestido. Me lo probé, pero ni el estilo ni el color son para mí. Tendremos que devolverlo. Todos soltaron una carcajada, mientras que la protagonista de la velada apenas pudo aguantar hasta el final de la celebración, que se convirtió en una auténtica tortura para ella. La noche estaba arruinada, al igual que su ánimo. Los invitados se marcharon, su querido esposo se ofreció a acompañar a Sarah, y Britney se dejó caer en la cama, rompiendo en un llanto amargo. En el rellano de la escalera, su suegra no pudo contenerse. Agarró a su hijo por la manga de la chaqueta y comenzó a regañarlo. Albert, ¿pero qué has hecho? ¿Por qué has humillado así a tu esposa? ¿No te da vergüenza? La pobre niña está llorando. ¿Qué demonios te ha picado? Pero el hijo solo respondió con desdén. No era mi intención. ¿Acaso es mi culpa que haya engordado tanto? Tal vez esto la haga reaccionar y decida adelgazar. No te metas, mamá, nosotros nos las arreglamos solos. Britney siempre había mantenido una buena relación con su suegra. Era una mujer tranquila, que no solía entrometerse en la vida de los jóvenes. Claro, a veces hacía algún comentario sobre esto o aquello, pero nunca con mala intención, más bien con sentido común.
Y como era así, su nuera nunca se apresuraba a llevarle la contraria. La paz siempre es mejor que la discordia, eso lo sabe cualquiera. Sin embargo, la pareja aún no tenía hijos. Y su suegra, de vez en cuando, sacaba el tema, que ya era hora de pensar en descendencia, que ya no eran unos niños, y que a ella le encantaría tener nietos en su regazo. Decía que los ayudaría en todo lo posible y que aliviaría sus preocupaciones. Pero Albert siempre bromeaba al respecto. No te preocupes, mamá, ya llegará tu momento, no hay prisa. Aún así, el comportamiento de su hijo aquella noche indignó a Wendy. No sabía dónde meterse, le avergonzaba lo que había hecho Albert. Y tampoco le gustaba esa entrometida de Sarah, que no dejó de revolotear alrededor de su hijo en toda la noche. Wendy sentía que algo no iba bien en el matrimonio de su hijo. Y como cualquier madre, esto le preocupaba profundamente. Britney llevaba varios años trabajando como cocinera en un restaurante. Se desempeñaba con éxito en sus funciones e incluso solía sugerirle nuevas recetas originales al chef, la persona que mandaba en la cocina. Los platos innovadores en el menú siempre atraen nuevos clientes, lo que, sin duda, representa una gran ventaja para los ingresos del establecimiento. Por eso, cuando la chef principal, por razones de salud, tuvo que pedirle al dueño del establecimiento, el joven empresario Eric, su liquidación, él ya sabía a quién poner en su lugar. Britney aceptó la oferta con alegría. En secreto, había soñado durante mucho tiempo con decidir por sí misma qué y cómo debía cocinarse, qué técnicas usar para que los clientes disfrutaran de cada plato con entusiasmo. En su momento, Britney se graduó de una escuela técnica de cocina, por lo que no solo tenía habilidades prácticas para trabajar con los ingredientes, sino también un sólido conocimiento teórico que le permitía desarrollar recetas originales. Además, no dudaba en mantenerse al día con las novedades en diversos foros culinarios, reinterpretando de manera creativa lo que veía y escuchaba para aplicarlo en el restaurante. Antes de su llegada, la cocina, donde ahora reinaba Britney y donde trabajaban más de 10 personas, ya brillaba de limpieza. Pero ahora, esto tenía una importancia aún mayor. Cocinar es un proceso delicado y responsable, en el que la higiene y la sanidad deben ser prioridad absoluta. De ello depende la salud de los clientes, ni más ni menos. Por lo tanto, si algo debía estar impecable, era la vajilla y los utensilios de cocina. Todo debía brillar y estar perfectamente limpio. Ni una mota de polvo ni una partícula de suciedad en los equipos. Solo así y de ninguna otra manera. Si tan solo en casa todo fuera tan perfecto como en el trabajo. Britney recordaba cada vez con más nostalgia aquellos días felices en los que Albert la esperaba en su lugar de encuentro para sus citas. ¿Dónde habían quedado el encanto de los besos tiernos, los pequeños pero conmovedores ramos de flores que le regalaba? Caminaban tomados de la mano durante horas por los senderos del parque y, cuando compraban entradas para el cine, a veces ni siquiera recordaban de qué trataba la película. Bastaban las emociones de su conversación, de sus abrazos. La felicidad les hacía perder la cabeza. Sí, hubo un tiempo, como decía el poeta. Hubo. Pero ahora todo era diferente, muy diferente. Su esposo ya no se maravillaba con sus palabras ni con sus acciones, sino que, por el contrario, siempre encontraba la forma de hacerle un comentario sarcástico fuera de lugar. Antes de su ascenso, Albert solía burlarse de ella cada vez que intentaba compartir algo alegre sobre su trabajo en la cocina. Si Britney, por ejemplo, le contaba entusiasmada que había ideado una receta especial para hornear carne con champiñones y especias, él, en lugar de elogiarla, decía: «Sí, claro,
como si solo te escucharan a ti, como si no hubiera nadie más a cargo. Ten cuidado, que te quedarás atrapada para siempre en ese restaurante de segunda, en los puestos más bajos. Vaya profesión que elegiste. Y lo peor no era solo lo que decía, sino que lo hacía en presencia de su suegra o, aún peor, de Sarah. Y esa, como si nada, se reía con complicidad ante sus burlas. Ni siquiera ocupa un puesto importante en su propia empresa. En realidad, es un simple agente de suministros, va de ciudad en ciudad buscando mercancías y materiales, y aún así se cree con derecho a dar lecciones. Sin embargo, Britney sabía exactamente por qué Albert se había alejado de ella últimamente. Ella había ganado algo de peso. Claro, no era modelo. Sus hombros, algo anchos para una mujer, no ayudaban a su figura. Pero, ¿qué se le iba a hacer? Era genética. Su madre tenía proporciones similares. Después de la vergüenza en su cumpleaños, Britney se sintió molesta con su esposo y dejó de hablarle. Además, las cosas en su trabajo también se complicaban. El director del restaurante, que rara vez reunía al personal por la mañana para una charla de 5 minutos, informó: en los próximos días nos visitará una comisión de control de las normas sanitarias y de higiene. Les pido a todos que se tomen esta visita con la máxima responsabilidad. No será una inspección rutinaria de las autoridades locales. No, nos visitarán desde la región. Eso es lo que pasa. De mis colegas ya sé que revisarán todo y prestarán mucha atención al cumplimiento de los más pequeños requisitos de limpieza y almacenamiento de productos. A ti, Britney, como chef, te aviso especialmente, se prestará especial atención a la cocina. Así que revisa con tiempo que debe mejorarse para no tener que corregirlo todo a última hora. Sin embargo, a Britney no hacía falta advertírselo de nuevo. Ella misma entendía la importancia de la inspección y la responsabilidad que tenía. Por lo tanto, al regresar a la cocina, echó un vistazo nuevamente a su alrededor. Parecía que todo estaba en orden. Sin embargo, ¿por qué solo una trabajadora estaba cerca de los lavaplatos? ¿Dónde está Kimi?, preguntó con preocupación la chef. Siempre llegaba puntual. ¿Pasó algo? Nadie en la cocina sabía nada. Mientras tanto, si antes, con la cantidad de platos que había, una sola lavaplatos podía manejar la situación, hacia el final del día, cuando el restaurante se llenaba, seguramente sería incapaz de hacerlo. ¿Qué hacer? Britney se rascaba la cabeza. Tendría que ir a ver a Eric, sin él no podría resolver el problema, pues ella no era responsable de la disciplina del personal. Eric estaba completamente sorprendido por la noticia. Vaya, justo antes de la inspección quedarse sin una empleada encargada de la limpieza de los platos. Kimi llevaba bastante tiempo trabajando en el restaurante y nunca antes había tenido problemas de ausencias. Ella parecía ser una mujer responsable. ¿Qué hacer en esa situación? El hombre de negocios rascaba su cabeza. Primero decidió averiguar dónde vivía la lavaplatos. En la contabilidad le dieron la dirección. Con el navegador encendido en el coche y tras dar algunas vueltas por las afueras de la ciudad, finalmente encontró una casita pequeña donde debía vivir Kimi. Al golpear la puerta, salió una niña delgada, de unos 15 años. Eric saludó y preguntó: ¿Aquí vive Kimi, la lavaplatos? Esa es mi mamá, respondió tímidamente la niña. Pero no está en casa. Anoche le dio un ataque, algo en el estómago. Llamamos a la ambulancia y los médicos la llevaron al hospital. Eric no sabía qué hacer.
Mientras encontraba un reemplazo para Kimi a través de la agencia, pasarían varios días y la inspección ya era mañana. Viendo la perplejidad del restaurador, él se presentó como Gwen, así se llamaba la niña. Ella tímidamente preguntó: «Diga, ¿no podría yo reemplazar a mi mamá temporalmente en la cocina? He estado varias veces con ella en el restaurante, ayudando cuando después de grandes banquetes había montones de platos. Mi mamá me enseñó cómo funcionan los lavaplatos, cómo cargarlos, así que sé hacerlo. Y además, ahora necesito dinero», agregó ella, «para comprarle medicinas a mamá, llevarle las cosas. ¿Me contrataría por un tiempo?». Y le lanzó una mirada tan suplicante a Arek. «Puedo contratarte y pagarte como corresponde, no ese es el problema», dijo él, dudando. «Pero eres menor de edad, según el Código del Trabajo no deberías trabajar más de 4 horas al día. Podrían multarme muy seriamente por eso. Y aquí, como tú dices, has estado en la cocina, con 4 horas no alcanzas a lavar todo, a triturar todo. Ese es el problema, ¿entiendes?». La niña se entristeció y se notaba en su rostro. Eric pensó un poco más y finalmente dijo con determinación: «Está bien, como dicen, 7 problemas, una respuesta. Tengo un verdadero lío en la cocina, no hay salida. ¿Puedes estar lista ahora mismo?». «Claro». Gwen sonrió radiante, casi saltando de alegría. Aplaudió y dijo rápidamente: «Oh, gracias. En un par de minutos estoy lista». Se dio la vuelta y corrió hacia la casa para cambiarse. En la cocina, llamando a Britney a un lado, Arek le dijo: «He traído a su hija en lugar de Kimi, se llama Gwen. Por favor, fíjate en lo que sabe hacer, no tengo otra opción. No encuentro a nadie ahora». «¿De verdad ha estado aquí con su madre?». «Sí», respondió Britney. «Y hasta ha llenado las máquinas con los detergentes, sabe cómo encenderlas y qué hacer con los platos después». Luego, miró fijamente a su jefe y añadió: «¿Y no nos darán problemas por esto? Ella es menor de edad. ¿Qué te puedo decir?». Arek reflexionó. «Claro, pueden hacerlo. Pero ¿qué se supone que haga? Como dicen, es una situación de fuerza mayor. Si hay algún problema, buscaremos la forma de solucionarlo». Suspiró y continuó: «Te pido algo, dentro de 1 hora, cuando Gwen haya trabajado un rato, vienes y me cuentas cómo lo ha hecho. Si se maneja bien, le daré algo más, además de lo que ya le corresponde. Además, dice que su madre está en el hospital». Instruyendo a la niña y quedándose a su lado hasta que se acostumbró, Britney comprobó que se estaba manejando bien. Claro, no era tan ágil como los adultos, y se cansaba más rápido, lo cual no era sorprendente. Pero en general, la nueva empleada fue bien recibida en la cocina. Todos la ayudaban y le daban consejos. Y cuando, antes de irse a casa, Britney le entregó el dinero que el jefe le había dado a Gwen, y ella lo contó, sus ojos se abrieron de asombro. «¿Todo esto es para mí? ¿Y solo por hoy?». «Bueno, todos vemos lo que te esfuerzas, por eso el jefe te ha premiado. Todo está bien. Vuelve mañana, habrá trabajo suficiente», la tranquilizó Britney. Después de que el personal se fue, la chef pasó mucho tiempo revisando sus dominios, buscando si algo se había olvidado o si todo estaba limpio en los rincones. Todo parecía estar en orden. Bueno, bien. Britney llegó a casa cerca de la medianoche, pero su marido aún no estaba. Decidió llamarlo. Albert no contestó al teléfono de inmediato, y su esposa enseguida se dio cuenta, no estaba sobrio.
Cuando empezó a justificarse diciendo que había estado fuera de la ciudad por trabajo y que ahora estaba escribiendo un informe en la empresa, quedó claro que mentía. Y encima, de forma torpe. Fuera de la ciudad tal vez estuvo, pensó Britney, pero escribir un informe a medianoche en la oficina ya es demasiado. Ni un tonto creería una historia como esa. Se acostó con el corazón pesado, con el desagradable presentimiento de que algo iba a pasar. La comisión de la región llegó al restaurante de Arrek después del almuerzo. Todo el personal, incluido el director, estaba nervioso esperando. Aunque, por supuesto, los clientes no se vieron afectados en absoluto, todos fueron atendidos con cortesía, los platos se sirvieron calientes y deliciosos, los camareros fueron extremadamente atentos. Acompañados por Arrek, 2 hombres y una mujer, vestidos con impecables batas blancas proporcionadas por la dirección, recorrían todas las instalaciones del restaurante, inspeccionándolas con detenimiento y durante largo rato. No dudaban en estirarse con servilletas para limpiar la parte superior de los armarios y las campanas extractoras y echaban un vistazo a los cubos de basura. No había nada de lo que quejarse, todo cumplía con las normas y regulaciones. Parecía que la tormenta había pasado. Pero no fue así. Al final de la inspección de la cocina, los inspectores descubrieron entre el personal a Gwen. No, su uniforme cumplía con todos los estándares, pero la edad. Era obvio que aún era una adolescente. Se estaba gestando un escándalo. Arrek ya presentía que la comisión iría directamente a su oficina y en el informe final marcarían la presencia de una trabajadora menor de edad. Y eso significaba una multa garantizada, investigaciones en la administración municipal, inspecciones laborales. En fin, nada bueno. Pero Britney no se descontroló. Disculpen, se dirigió a los miembros de la comisión, que ya comenzaban a fruncir el ceño. Esta es mi hija, Gwen. La traje de visita. Este año termina el 8º grado y quiere estudiar en la Universidad de Tecnología Alimentaria. Ya está probando a cocinar en casa, yo le ayudo. Hizo una pausa y añadió. La traje aquí para que vea con qué se encontrará cuando termine sus estudios. Estoy formando a mi sucesora, por así decirlo. Y por eso se puso el uniforme, para que todo esté como debe ser, según las reglas. Los ojos de los inspectores se suavizaron. Ni siquiera terminaron de inspeccionar la cocina y pronto se fueron junto con Arrek, quedando satisfechos con la inspección. Tía Britney, dijo Gwen con miedo, casi en un susurro, al jefe de cocina cuando la puerta se cerró detrás de los inspectores. Es por mí que se pusieron tan enojados, ¿verdad? Todo está bien, Gwen, como se dice, ha pasado. Y tú lo hiciste bien, lo estás haciendo muy bien, la elogió Britney. Pero ella misma se preguntó si Arrek la regañaría por haberse metido en lo que no le correspondía, si empezaría a disculparse. Pero él entró a la cocina una hora después, asintió con la cabeza hacia Britney y dijo brevemente: «Pasa a mi oficina». Britney suspiró con desesperación. Bueno, pensó ella mientras abría la puerta de la oficina, probablemente me va a regañar. Sin embargo, para su sorpresa y alegría, Britney se equivocó. Arrek, sentándola en una silla, sonrió y dijo: «Bueno, Britney, me has salvado, no tienes idea. Si no hubiera sido por tu ingenio, me habrían puesto una multa. Toma, aquí tienes tu premio», y le extendió un sobre gordito con dinero, dándole una palmada en el hombro. Britney, que no esperaba ni dinero ni un trato tan cariñoso y elogioso, se sonrojó completamente. En su corazón pensó: Albert nunca me ha elogiado así. Y él no es un extraño,
es mi esposo. Desde ese día memorable, Britney y Eric establecieron una buena relación amistosa. Él incluso comenzó a mostrarle atención, a veces le ofrecía llevarla a casa después del trabajo. Gwen, por su parte, se encariñó con el jefe de cocina con toda su alma infantil. Era evidente que quería compartir con un adulto sus preocupaciones, su alegría o tristeza. Una de esas noches, cuando tuvieron unos minutos tranquilos para descansar, Britney, al preguntar a la niña, notó que respondía con desgana y que en sus ojos había lágrimas. Cuando Britney le preguntó si todo estaba bien en casa, si su mamá estaba bien, Gwen de repente rompió en llanto, se apoyó en el hombro de Britney y, entre sollozos, le contó: «Ya no puedo más, estoy muy cansada. Mi mamá no está en el hospital, mentí. En realidad, se fue con un tal tío Dev. Solo lo vi una vez, él la recogió en un taxi. Me dijo que debía cuidar de mi hermanita y prometió regresar en una semana. No es nada nuevo, mamá hace eso a menudo, pero ya han pasado 3 semanas y no ha vuelto. Y no responde a mis llamadas. Y Alicia llora por ella, tiene solo 6 años, y tiene miedo de estar sola en casa. Me cuesta mucho convencerla de que se quede cerca de la ventana, esperando por mí. Menos mal que me contrataron aquí para trabajar, porque el dinero que mamá dejó ya se terminó hace tiempo». La situación con la lavaplatos desaparecida se aclaró. Kimmy, como entendió Britney, era una mujer promiscua. Gwen había nacido de una relación y la más pequeña, Alicia, de otra. Kimmy se fue de casa con un tercero o cuarto hombre, un viajante de negocios que había llegado a la ciudad a trabajar. A las niñas les dejó 5,000 para los gastos y le ordenó a Gwen que no hablara de su partida, prometiendo llamar y enviar dinero. Pero hasta ahora no había recibido ni llamadas ni dinero. Dios mío, se horrorizó Britney, no pudiendo contener las lágrimas, así que Kimmy, irse con quien sabe quién, dejando a una adolescente de 15 años y una hermanita de 6 solas en una casa en ruinas, sin medios para sobrevivir. ¡Qué horror, de verdad! Britney abrazó a la niña, la acarició y comenzó a calmarla. Sí, así están las cosas. Dame el teléfono de tu mamá, yo misma intentaré llamarla. Y si quieres, paso por su casa después del turno. Te ayudaré con lo que pueda, calmaré a tu hermanita. Gwen se alegró y asintió. Esa misma noche, Britney visitó a las niñas. Se sorprendió mucho al ver lo limpio que estaba el pequeño y deteriorado hogar. Las niñas se las arreglaban bien por sí mismas, pero en el refrigerador no había nada y estaban vestidas con ropa pobre. Britney jugó con Alicia, que estaba muy contenta con la visita, les compró dulces y golosinas y les prometió regresar. De camino a casa, Britney no dejaba de llamar a Kimmy, furiosa. Quería decirle a esa madre irresponsable todo lo que pensaba. Finalmente, alguien contestó el teléfono. Se escuchaba risa y música alta, y con una lengua pastosa, respondieron. Sí, te escucho. ¿Quién habla? Britney no se confundió y comenzó de inmediato. Kimmy, soy Britney, la jefa de cocina del restaurante. ¿Dónde estás? ¿Por qué no vienes a trabajar? ¿Dejaste a las niñas solas? ¿Estás en tus cabales? Por algo te pueden quitar la custodia de tus hijos. Britney esperaba que ese regaño al menos hiciera reaccionar a la madre, pero no fue así. Ella respondió con indiferencia. No me vengas a dar lecciones de vida. Que me quiten la custodia si quieren. Gwen ya es grande, puede cuidar a Alicia. Que se apañen solas. Y a mí me importa un bledo el trabajo, que me echen.
Tal vez estoy comenzando una nueva vida. He conocido a un hombre increíble. Lo único es que él no sabe nada de mi carga. Volveré pronto, no me voy a escapar, y no me vengas con lecciones de moral. Cuando tengas tus propios hijos, sabrás lo que es poner tu vida en pausa por ellos. Britney estaba en shock, pero no se apresuró a contarle nada a nadie, sabiendo que si levantaba un escándalo, las niñas serían llevadas inmediatamente a un refugio. Por eso, decidió encargarse de ellas ella misma. Desde ese momento, Britney no paraba de pensar en cómo ayudar a las pobres niñas. En un arranque emocional, incluso le compartió todo lo que estaba pasando a su esposo y le preguntó tímidamente: Albert, ¿y si Kimmy no cambia de opinión o no regresa? Me siento tan mal por las niñas, ellas acabarán en un refugio. ¿Qué te parece si tramitamos la tutela de ellas? ¿Qué piensas al respecto? Ya no son pequeñas, saben hacer todo en la casa, son inteligentes. Solo necesitan supervisión, yo me encargaría de su educación. Su esposo no solo se enfureció, sino que saltó de la silla y gritó: ¿Qué estás diciendo? Lo último que me faltaba era tener 2 hijos ajenos en la casa. ¿Por qué quiero esa carga? Esa mujer las tuvo como si fueran gatitos, que se haga responsable ella misma. No quiero escuchar nada de esto. Britney levantó la mano y se fue a su habitación, llorando amargamente, dándose cuenta una vez más de lo diferentes que eran ella y Albert. Mientras tanto, su marido pasaba tiempo con Sarah. Estaba completamente enamorado de ella. A pesar de que él y Britney eran de la misma edad, su amante se veía mucho más joven, delgada, alta, cuidada, vestida de manera moderna y elegante. Gracias a su apariencia y a su forma de caminar y mantener la postura, parecía fresca y juvenil. A Albert le gustaba que tuviera una amante tan impresionante. Cuando ella se subía a su coche, él se sentía como un gran macho. Vivía en sus fantasías. Todos sus pensamientos giraban en torno a ella y la anticipación de los encuentros que venían. A veces se desconectaba completamente de la realidad. Quería verla todos los días, cada hora. Así que, cuando terminaba el trabajo, volaba directamente a Sarah, en lugar de ir a casa. Britney a veces no lo veía durante días. El esposo simplemente le llamaba y decía: Perdón, Britney, tengo un viaje de trabajo urgente, no puedo pasar por casa. Oh, tengo mucho trabajo, pronto estaré en casa. Pero no aparecía hasta la mañana siguiente, mientras él se divertía con Sarah. Esto, por supuesto, requería dinero. Así que todo lo que ganaba se iba en mantener a su amante. Y a Britney le mentía, diciendo que le había prestado dinero a un amigo para reparar su coche. Así vivía, como sobre un volcán. Pero qué placer y sensación de euforia sentía cuando se sumergía en su cabello brillante y suave, que olía increíblemente bien, o cuando besaba sus dulces labios. Albert no temía hacerlo ni siquiera en público. Su enamoramiento por Sarah había disminuido su alerta. La tomaba de la mano, la abrazaba, la besaba frente a la gente, sin importar nada ni nadie más que su amada. Eso fue lo que lo destruyó. A Britney le llegaron rumores sobre la infidelidad de su esposo con Sarah. Ella misma lo sospechaba. Todo su comportamiento lo indicaba. Y su amiga evitaba encontrarse con ella. Una vez, cuando Gwen vio en el bolso de Britney una foto de ella con Albert, tapándose la boca de sorpresa, dijo: Tía Britney, ayer vi a este hombre tomado de la mano con otra mujer. Incluso se besaban. Eso fue la gota que colmó el vaso de la paciencia de Britney. Incluso empezó a investigar dónde podría comprar una cámara de segunda mano,
pensando en atrapar a su esposo con la amante. Pero el destino ya había decidido todo por ella. Un día, Britney llegó a casa antes de lo habitual. No se sentía bien, tenía náuseas y dolor de cabeza. Abrió la puerta con su llave, entró en el recibidor y se detuvo. Desde su habitación se oían suspiros, gemidos y algún ruido. Britney se quedó completamente inmóvil, temerosa de moverse, como si la hubieran rociado con agua hirviendo. No quería creer lo que veía. No, no puede ser. ¿De verdad Albert pudo llegar a esto? ¡Qué asco! Tomando aire y secándose las lágrimas, respiró profundamente y entró en silencio. Abrió la puerta y vio en la cama a su esposo con Sarah. Britney preguntó en voz baja. «Hola, amiga. ¿Está cómodo aquí? Y lo más importante, no te da vergüenza, como veo. Váyanse de aquí, los dos. No quiero verlos. Todo ha salido a la luz. Si él ya podía ser tan descarado, hacer esto sin disimulo, no tengo nada que hacer aquí», pensaba Britney, sollozando de rabia y tragándose las lágrimas. Y hace tan poco me prometió amarme y ser fiel hasta la tumba. Y no han pasado ni 5 años, y me trae dolor, lágrimas, y me traiciona tan vilmente. No hay familia con Albert. Todo ha terminado. Quizás haya algo mal en mí, tal vez por eso se fue con Sarah. Y esos pensamientos hicieron que a Britney le doliera tanto. Sentía que su corazón no aguantaría la amargura y se rompería en su pecho. Intentaba calmarse, no pasa nada, pediré el divorcio y comenzaré una nueva vida. Tal vez aún no todo esté perdido. Mientras tanto, Sarah no pensó en irse de la casa. No se apresuró, sino que actuó como si estuviera en su propia casa. Estaba segura de que Britney no le haría nada, sabía que su amiga no era capaz de montar un escándalo. Y también entendía que Albert estaba completamente enamorado de ella y bajo su hechizo hipnótico, no permitiría un escándalo. Sarah comenzó su aventura amorosa con Albert por mero interés deportivo, para variar. Pero con el tiempo se fue enganchando tanto al proceso que se dio cuenta de que sin Albert la vida era aburrida e insípida. Él la envolvía con su calor, su cuidado, le hacía regalos, la amaba con toda su alma. Además, de él emanaba una aura de pasión que la mantenía pensando todo el tiempo en él, quería verlo y escucharlo en cada momento. Sus besos la volvían loca y la cabeza le daba vueltas. Era como una droga, creando adicción. Algo así no le había pasado nunca antes. Claro que sentía algo de culpa hacia Britney, pero ¿qué podía hacer? Así es la vida. ¿Acaso era su culpa enamorarse? Britney también encontrará su pareja. Como su marido no le dejó otra opción, Britney al día siguiente presentó la solicitud de divorcio. En cuanto a la vivienda, no estaba muy preocupada, ya que la casa había sido comprada con dinero común, recibido como regalo de bodas de los padres. De todos modos, le correspondería la mitad de la casa. Pero no había considerado que los padres de Albert habían formalizado legalmente la transferencia de la mitad del dinero gastado en la casa, mientras que los padres de Britney simplemente depositaron ese dinero en su tarjeta. Al enterarse del divorcio, Albert, siguiendo el consejo de Sarah, presentó esto en el tribunal, decía que la mitad del dinero la había recibido de sus padres y que la otra mitad era suya, que había ahorrado hasta el matrimonio. Y así fue como, después de la audiencia, Britney no solo salió divorciada, sino también sin hogar. No tenía a dónde ir. Pensando en ello, decidió al menos intentar vivir en la casita de sus hermanas, Gwen y Alice. Y esa noche fue a verlas. Gwen se alegró mucho de que su tía Britney viviera con ellas.
La casita era algo pequeña, bueno, para 3 personas por un tiempo, pero era un alivio. Más aún, ya que Kimmy aún no había regresado. Si las cosas son así, pensó Britney, debería intentar conseguir la custodia de las niñas para tener fundamentos legales para criarlas. Pero en la agencia de tutela y cuidado, a donde Britney acudió, no se apresuraban a tramitar los papeles. Al estudiar todas las circunstancias, vieron que en el momento en que Britney presentó la solicitud no tenía vivienda, y la casita donde vivían las niñas estaba registrada a nombre de algunos parientes de Kimmy, que ya estaban muertos. Es decir, las niñas tampoco tenían hogar. Y además, la madre ausente debía regresar primero y firmar una renuncia por escrito sobre las niñas. Britney estaba completamente desesperada, trabajaba como un autómata, cometía errores, pues sus pensamientos estaban muy lejos y las preocupaciones no le dejaban concentrarse. Esto, por supuesto, lo notó el director, quien la llamó a su despacho. Primero la regañó. Britney. Me está decepcionando. Le confié un asunto tan importante. La ascendí. Usted lo manejaba todo perfectamente. ¿Y ahora qué? Está haciendo su trabajo de cualquier manera. Esto no puede seguir así. La reputación de la institución está en juego. Voy a tener que despedirla. Se quedó sorprendido cuando los hombros de esa mujer tan amable comenzaron a temblar, y ella, cubriéndose el rostro con las manos, empezó a llorar desconsoladamente y, entre sollozos, apenas logró decir: hagan lo que quieran. Ya no me importa. Mi esposo me engañó en nuestra propia casa, ahora estoy sin hogar después del divorcio y ni siquiera me dan la custodia de las niñas. ¿Cómo estoy tan agotada? Eric, atónito, preguntó. Esperen, Britney. ¿Por qué no me dijiste nada de esto antes? Hemos trabajado juntos durante tantos años, ¿de verdad pensabas que no te entendería? Lo de tu marido ya está claro, es un asunto familiar. ¿Pero qué pasa con los niños? ¿Qué niños? ¿A quién quieres adoptar? Britney suspiró profundamente y le contó al director sobre Gwen y Alice, y sobre la madre Kimmy que no paraba de andar de fiesta. Ya no podía ocultar más, no podía guardar ese secreto por más tiempo, necesitaba desahogarse. Eric guardó silencio durante mucho rato, pensó y reflexionó, y luego respondió: vaya noticias. Entonces Kimmy en realidad no está enferma. Vaya hija de... No es madre, es una golondrina. Pero tú eres increíble, te has hecho cargo de las niñas, quieres adoptarlas. Eso realmente me impresiona. ¿Sabes qué? Te prometo que mañana mismo me pondré en contacto con mis abogados, y juntos pensaremos cómo hacer todo esto. Y respecto a la vivienda, tu marido te ha engañado descaradamente, claro. Si compraron la casa juntos, ¿cómo es que te quedaste sin nada? Te propongo un préstamo sin intereses, yo te ayudo con el primer pago. Compra tu propia vivienda. Luego, poco a poco, todo se solucionará, ya lo verás. Te voy a ayudar, Britney, no lo dudes. Resolveremos los problemas paso a paso. No te desesperes. Eres muy inteligente, una gran profesional y una mujer atractiva, y no te voy a dejar en la estacada. Britney dejó de llorar y miró a su jefe con mucha gratitud. Eric, muchísimas gracias por todo. No tienes idea de lo importante que fue para mí que alguien me escuchara. Incluso me siento un poco más aliviada. Y tal vez tengas razón con lo de la vivienda. Si tengo mi propio hogar, será más fácil adoptar a las niñas. Me he encariñado con ellas, no podré abandonarlas.
Haré todo lo posible para que se queden conmigo. Britney comenzó a sentir esperanza. Eric no hacía promesas vacías, si lo decía, lo cumpliría. Y en ese momento, su alma se llenó de energía, como si todo se hubiera aligerado. Todo parecía ir bien, sus manos trabajaban rápido, y todo estaba preparado de la mejor manera posible. Por la noche, Britney jugaba con las niñas, como una gallina con sus pollitos, emocionada por la promesa de Eric de ayudarla. No se preocupen, mis queridas, las abrazó a ambas, las apretó contra su pecho. No las voy a dejar, mis buenas chicas. Lo único que necesitamos es encontrar a vuestra mamá, a ver qué dice. Me encantaría vivir con ustedes siempre, quererlas y cuidarlas. ¿Ustedes extrañan a su mamá? La pequeña Alice, por supuesto, respondió que sí, que no podía entender por qué su mamá las había dejado. Y creía que ella regresaría pronto. Caro Juan respondió sinceramente. Yo también quiero vivir con usted, tía Britney. No entiendo por qué mamá es así, por qué no nos quiere. ¿Por qué nos deja? Es difícil de entender. Y si ella no regresa, yo no puedo cuidar de Alice, y no quiero ir a un orfanato. Pero usted es muy amable, muy buena, una mamá como usted solo se puede soñar. A Britney le calentó el corazón, abrazó a las chicas como si fueran de su propia familia y comprendió que ya no podría dejar de cuidar de ellas. ¿Las quiso con todo su corazón? Eric utilizó todas sus conexiones entre abogados y en los servicios de protección infantil, y la irresponsable madre fue rápidamente localizada en otra ciudad. No se había vuelto alcohólica, se veía bastante decente, vestida a la última moda. Todos estaban sorprendidos de lo cínica y fácilmente que renunció a sus propios hijos al enterarse de que Britney había decidido tomar la custodia de ellos. Le quitaron los derechos maternales. Alicia quería ir con su madre y lloraba, mientras que Gwen no la dejaba ir, la abrazaba fuerte y le susurraba. No llores. No la necesitamos. Es una traidora. Nos va a ir mejor con tía Britney, ella nos quiere y nunca nos traicionará. Pero ¿cómo explicarle a una niña de 6 años que su mamá no la quiere? Britney intentó por última vez llegar al corazón de la irresponsable madre. Kimmy, ¿qué estás haciendo? ¿Te das cuenta de lo que esto significa? ¿Estás perdiendo a tus hijos? ¿Qué te pasó? ¿Cómo puedes hacer esto? Pero ella solo se enfureció. ¿Alguna vez has vivido en la pobreza? ¿Has comido pasta 3 veces al día? Por fin encontré a un hombre de verdad, y además con dinero. Ahora vivo como una persona. No como antes, limpiando calderas todo el día por unas monedas. Y a Dad no le gustan mis hijos. ¿Y qué tengo que hacer ahora? ¿Seguir sobreviviendo? Tú misma dices que has llegado a querer a las chicas. Entonces ocúpate de ellas. La verdad, te estoy muy agradecida, no quería que mis hijas terminaran en un orfanato. Y ahora todo ha salido perfecto. Perdona, pero tengo que irme. Después de la intervención de Eric, Britney obtuvo la custodia de las niñas. Y empezaron a vivir juntas las 3. No hubo problemas con Gwen, ella ya era mayor, lo entendía todo, odiaba a su madre y quiso a Britney con todo su corazón, ayudándola en todo. Pero con Alicia fue más difícil. La pequeña se cerró, lloraba y echaba mucho de menos a su madre. Comía poco y no podía dormir por las noches, sufría de pesadillas. Ni siquiera quería salir a jugar. Britney estaba muy preocupada, no sabía cómo ayudar a la niña, y siguiendo el consejo de un psicólogo, un día trajo un perrito bajo el abrigo.
Estaba delgado y sucio, lloraba con lástima y temblaba. Verónica lo cogió en sus brazos de inmediato y preguntó: «Tía Britney, ¿dónde lo encontraste? Pobrecito. Creo que le duele la patita. ¿Puedo alimentarlo?». Britney limpiaba su abrigo sucio y roto mientras decía: «Iba de camino a casa, vi que unos chicos maltrataban a este pobre perrito, lo rescaté con mucho esfuerzo. Incluso me caí. Si quieres, este será tu perrito, tu mejor amigo». También él se quedó sin mamá, no sé dónde está, lo maltrataban y no lo querían, pero ahora será nuestro querido compañero, y volverá a confiar en las personas. ¿Verdad? Apretó al perrito contra sí y corrió a alimentarlo. Luego, juntas bañaron al pobrecito. La niña pensaba en cómo llamarlo, y solo cuando el perrito, lleno y satisfecho, se quedó dormido sobre la manta cálida, se acercó a Britney y, en voz baja, dijo: «Gracias por el perrito, mamá. Soy tan feliz». Britney no pudo contener las lágrimas, se echó a llorar, abrazó a la niña y comenzó a besarla. Finalmente, Alicia le creyó y la llamó mamá. Esas fueron las palabras más esperadas de su vida. Eric continuó ayudando a Britney y decidió convencerla de impugnar el caso en los tribunales con respecto a su casa. Britney le contó cómo los abogados de Albert se habían aprovechado de su desconocimiento sobre la división de bienes. Eric era abogado de formación y antes de dedicarse a los restaurantes, había trabajado un tiempo en el ámbito legal. Por eso, enseguida se dio cuenta de que los abogados solo se habían aprovechado de la falta de conocimiento de Britney sobre cómo dividir los bienes. «Si quieres», le sugirió, «presenta una demanda en el tribunal para revisar el caso sobre la división de la casa, estoy seguro de que ganarás». Después de pensarlo, Britney aceptó. Todavía no podía olvidar la humillación que sufrió al presenciar la escena de la infidelidad de su marido, su trato grosero y ofensivo, la vergüenza vivida en su cumpleaños. ¿Por qué ella tenía que perdonar todo eso? Y luego, su propiedad estaba siendo utilizada por Sara, la traidora, la que había intervenido en su matrimonio. Ahora estaba en su casa como si fuera la dueña. Eric, usando sus conexiones con abogados, encontró a un prestigioso letrado que preparó pruebas irrefutables para impugnar la decisión del juez anterior. Como resultado, Britney obtuvo la mitad de la casa. Al enterarse de la derrota de Albert, Sara le montó una terrible escena. Esa noche Albert se enteró de muchas cosas sobre sí mismo. Que era un trapo, una criatura sin columna vertebral, incapaz de defenderse, que ni siquiera en su trabajo lo respetaban ni valoraban, ya que no le daban un buen puesto. Y eso, hay que decirlo, fueron las valoraciones más suaves. Tras tal estrés y humillación, además de ser a manos de una mujer a la que literalmente adoraba, cuidaba y mimaba, Albert estuvo varios días sintiéndose completamente perdido. Sara, después del escándalo, recogió sus cosas y se mudó a un departamento. Apenas una semana después, Albert vio cómo ella salía de un elegante restaurante tomada del brazo con un hombre imponente, con canas nobles en las sienes. Resulta que ella nunca lo había amado, solo lo había utilizado mientras le era interesante y conveniente. Esto terminó de destrozar a Albert. Como millones de otros, comenzó a buscar el olvido en el vino. Y como es sabido, el vino nunca ha llevado a nadie a algo bueno, y a Albert tampoco. En tan solo un año, de un joven seguro de sí mismo, de apariencia atractiva, se convirtió en un alcohólico patético. Le quitaron el permiso de conducir, ya que lo detuvieron más de una vez borracho al volante. Tuvo que mudarse de su casa, porque no tenía dinero para compensar la mitad que ahora le correspondía a su exesposa.
Pasó un poco más de tiempo y a Albert lo pidieron educadamente que se fuera de la empresa. Sus borracheras constantes estaban interfiriendo con su trabajo, y nadie quiere mantener a gente así. El único lugar donde lo aceptaron fue una empresa de mantenimiento de viviendas. Y allí trabajaba ahora Albert, un graduado universitario con un título en ingeniería, como fontanero, reparando grifos y desatascando inodoros a pedido en los apartamentos. Arek también creció sin madre. Ella murió cuando él tenía 7 años. Lo criaron su padre y sus abuelos. Recordaba bien a su madre y tenía fotos de él junto a ella. En ellas, ella era tan joven y alegre. Recordaba cómo lo quería, cómo le cantaba canciones de cuna, y a pesar de que habían pasado muchos años, su voz seguía claramente en su memoria, su voz y el calor de las manos de mamá. Y aunque su abuela se hizo cargo de toda la crianza, aún le faltaba la madre. Por eso entendía bien los sentimientos de esos niños abandonados por una madre irresponsable. Cuanto más pasaba el tiempo con Britney, más se daba cuenta de que se estaba enamorando. Le gustaba esa mujer, bondadosa, decente, organizada, ordenada. Y su apariencia era agradable, especialmente a Arek le gustaba su sonrisa, los hoyuelos en sus mejillas y su pequeño y lindo nariz. Él no podía imaginar su restaurante sin Britney. Ella ponía orden por todas partes, resolvía todos los problemas, y aunque él no estuviera allí, ella habría manejado todo por su cuenta. A Arek le gustaba contar con personas prácticas en su negocio. Por eso pensó, ¿y si nos asociamos con Britney y juntos dirigimos el restaurante? Es una buena idea. Y también decidió que quería pasar toda su vida con Britney. Las niñas no eran un obstáculo, al contrario, le encantaban los niños, pasaba mucho tiempo con ellos y también se encariñó. Sabía que Britney estaba buscando activamente un apartamento para comprar y decidió proponerle algo interesante. Britney, ¿puedo tutearte? Ya somos amigos desde hace tiempo. Quiero proponerte algo. Primero, a partir de mañana, ya no serás la chef, sino mi asistente, ahora vamos a dirigir juntos el restaurante. Confío en ti como en mí mismo. Y la segunda propuesta. ¿Por qué necesitas comprar un apartamento? Yo vivo fuera de la ciudad, cerca venden una casa excelente, espaciosa, los dueños se van urgente al extranjero y el precio es muy bueno. Me encantaría que viviera cerca con las niñas, así podríamos vernos más seguido. Y la tercera propuesta. Me gustas mucho. No, no es eso. Me he enamorado de ti. Sí, no te sorprendas. Te conozco desde hace tantos años, y resulta que no te conocía en absoluto. Nunca había conocido a una mujer como tú. ¿Tal vez cenemos juntos esta noche? ¿Te parece bien? Dijo el hombre un poco confundido, muy nervioso. Fue tan inesperado y agradable a la vez, que a Britney se le secó la boca y durante unos minutos no pudo entender qué decir. Incluso sus manos temblaban de emoción. Eric vio cómo ella se ruborizó de vergüenza. La mujer, nerviosa, respondió en voz baja. Vaya. ¿De verdad puede haber tanta felicidad de golpe, en un solo día? Arek, gracias por la propuesta. Con gusto te ayudaré con los asuntos del restaurante, pero no me apartes para siempre de mi cocina favorita. Sabes lo mucho que la quiero. Y lo del casa es una excelente idea. Allí los niños estarán mejor y el perrito tendrá libertad. Y después de tu tercera propuesta, me quedé sin palabras. No puedo creer que te guste como mujer. Mi marido me estuvo convenciendo durante tantos años de que era gorda y fea, que después del divorcio hasta dejé de preocuparme por mí misma.
Arek no aguantó más, se sentó a su lado y la tomó suavemente de la mano, mirándola fijamente a los ojos, y comenzó a hablar. No estás nada gorda, y tu ex es un tonto. Eres apetecible y deseable, de hecho, me da vueltas la cabeza cuando miro tus curvas. No entiendes lo atractiva que eres. Solo créeme y déjame estar a tu lado. Ella, sin poder evitarlo, se inclinó hacia él y lo besó. Y él le respondió con lo mismo, la besó suavemente en la nariz, en las mejillas, en los labios, diciendo: Eres mi felicidad, mi alegría y mi amor. Qué bien que estés a mi lado. Desde ese momento, la vida de Britney cambió por completo. Ni siquiera sospechaba que un hombre pudiera amar y cuidar de una mujer como lo hacía Arek. Al principio, se estaban conociendo y entre ellos creció un amor profundo y verdadero. Arek ayudó a Britney a comprar una casa, ahora vivían cerca uno del otro y pasaban casi todo el tiempo juntos. Un año después, se casaron y comenzaron a vivir en la casa de Arek. Cada noche, Britney se derretía cuando Arek le susurraba lo mucho que la amaba, se acurrucaba junto a él y sentía cómo sus corazones latían al mismo ritmo. Era una sensación indescriptible, algo que nunca había experimentado con el egoísta Albert. Con Arek, Britney floreció. Él la hizo creer que era la mujer más hermosa y más querida. Tras la revisión del restaurante, la comisión hizo un informe sobre el estado de todos los establecimientos de comida en la ciudad, y en él, el restaurante de Arek obtuvo la puntuación más alta. Esto fue el motivo para el concurso anual de la ciudad, donde se otorgaba el título del mejor establecimiento, y ellos ganaron el primer lugar y un premio. Esto hizo que el lugar se volviera aún más popular, lo que, por supuesto, lo hizo más rentable. Para entonces, Britney ya no trabajaba como chef, su marido la nombró directora ejecutiva, y ella lo hacía de maravilla. Gwen estudiaba con éxito en la Universidad de Gastronomía, y su hermana Alicia estaba en la escuela. Britney había logrado tanto en su carrera como en su vida familiar, y amaba a los niños, los consideraba como su propia familia. Y cada vez que pensaba en ello, agradecía este gran amor y felicidad a Arek. Él se convirtió en su apoyo, en su hombro fuerte, sobre el que siempre podía contar.